Buenos días. Ya le iba a pedir a José, al pastor José, que no se llevara el micrófono. Me olvidaba que lo tenía aquí puesto. Eh, no, aquí lo tengo puesto, tranquilo. Te iba a decir que no te lo llevaras, pero aquí lo tengo puesto. Bueno, muy buenos días a quienes nos están observando y escuchando desde sus casas, siguiendo esta transmisión del servicio dominical. A ustedes que nos acompañan aquí. Hoy vamos a darle continuidad a lo que es el octavo mandamiento, pero lo vamos a ver desde una dimensión que introdujo el pastor Diego la semana pasada. Por un lado, enmarcado en dos aspectos que él mencionó, que son el ordenamiento, el ordenar y el orientar al creyente. Porque muchos de los mandamientos finalmente son más para nosotros, para que nosotros, entrando al reino de Dios, avancemos el reino de Dios con base en lo que preceptan los mandamientos. Pero también lo vamos a hacer desde un enfoque que para muchos de ustedes tiene que ver con algo que va más allá de un domingo, y es desde sus lugares de trabajo. Y con esto quiero decir la oficina, el taller, la fábrica, la empresa, la casa desde la cual tú trabajas. Cuando hablo de la casa, estoy hablando no para aquellos que tienen esa modalidad hoy por hoy de teletrabajo. Estoy hablándote a ti, ama de casa. Estoy hablando a aquellas personas que tal vez por muchos años no han considerado su casa como un lugar de trabajo, pero que lo es. Este tema del trabajo lo introdujo el pastor Diego desde la mirada de una antítesis, un opuesto a lo que es el hurtar. El trabajo es una solución para aquella persona que tiene la tentación de hurtar. El trabajo es la antítesis, una solución de Dios a aquel que se encuentra desocupado por intención o no intención y ve tal vez en el hurtar una solución a muchas cosas. Así que muy en línea con lo predicado la semana pasada, vamos a entrar en este aspecto de el trabajo como una parte de la fe. Algo que en la ética protestante resuelve muchos aspectos que por allá hace unos 500 años se veía como algo totalmente aparte del mundo espiritual. En ese entonces el mundo espiritual era aquello a lo que se dedicaban monjes, sacerdotes, monjas, personas dedicadas al mundo totalmente, llamémoslo, de la iglesia, lo totalmente eclesial. Y lo secular se veía como algo totalmente aparte de lo espiritual. La ética protestante resolvió eso, porque esa era una dicotomía, era como ver una fruta partida en dos. Un lado de la fruta era buena, el otro lado de la fruta no lo era. La ética protestante resolvió eso a partir de lo que la Biblia habla acerca del trabajo. Así que vamos a darle de alguna manera una aplicación teológica a este octavo mandamiento de no robar. A partir de una aplicación teológica de lo que tú y yo hacemos cada día en nuestro lugar de trabajo. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el octavo mandamiento. Pues todo, absolutamente todo. Pero antes de ello, déjenme darles el gran ejemplo del robo de esta semana. No creo que tenga que decir mucho al respecto. Sucedió hace 8 días, desde un puesto de trabajo, desde varios puestos de trabajo. El gran robo de esta semana en el mundo fue la usurpación de un puesto de gobierno. Fue el abuso y la violación a una casa llamada Venezuela. Que en nuestros corazones y en nuestras mentes esté orar por este hermano país. Que el saqueo y el robo no continúe. Y yo no estoy hablando aquí de posturas políticas, eso fue un flagrante robo a puerta abierta ante los ojos del mundo y ante los ojos de Dios. Que en la gracia de Dios
sea resuelta esta situación para este pueblo hermano que también nos afecta a nosotros, y afecta a Latinoamérica y afecta al mundo, y afecta a la iglesia. Porque muchas veces la iglesia se queda callada ante estas situaciones y no puede quedarse callada. Este es un buen ejemplo de cómo, a la luz del octavo mandamiento, el octavo mandamiento no es solamente un mandamiento desde una mirada de un juez, es de un Dios amoroso que quiere proteger a su creación. El octavo mandamiento es un mandamiento emanado desde la gracia del corazón de Dios, porque no quiere ver a través de esto ni violación, ni abuso, ni daño en lo que Él ha creado. El octavo mandamiento es un mandamiento protector. En el texto que leeremos hoy, que no vamos a leer Éxodo, ya hemos leído Éxodo en cuanto al octavo mandamiento, pero sí leeremos desde Tesalonicenses, desde la segunda carta de Tesalonicenses, una exhortación a la vida útil. Y cuando se habla de una exhortación a la vida útil, es eso precisamente. Muchos dicen que el ocio es la madre de todos los vicios. Pues básicamente el ocio es proclive, genera tendencia en el ser humano a concebir, por ejemplo, el robo como una posible ocupación. La exhortación a la vida útil, mientras van abriendo allí sus Biblias, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15, es también una evocación de Génesis en cuanto a darle todo el realce al trabajo. Es una evocación también a la gran comisión, allí en Mateo 28, cuando Jesús le recuerda a los discípulos que le enseñen a quienes están llegando al Evangelio a conservar todo lo que Él ha enseñado, todo lo que es la buena instrucción de la palabra de Dios, a hacer de ellos buenos discípulos y a que no olviden nada hasta que Él regrese. Y este texto es, vuelvo y repito, muy en la línea de lo que nos enseñaba el pastor Diego, un llamado a asegurar, a reordenar y a reorientar la vida en pos de una vida discipulada, disciplinada, comprometida en torno al trabajo. Dice así el texto: ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Este texto, junto con este tema que vamos a tratar hoy, que viene muy desde esa concepción, vuelvo y repito, la ética protestante de la unión de la fe y la vocación, de la fe y el llamado que cada uno tiene según los dones, los talentos, las capacidades que Dios le ha dado, a unirse
en una labor, en una vocación que debería ser santa a la luz de los ojos de Dios. Es muy cercano a mi corazón porque pues todos saben que yo he ejercido pastorado, pero también he ejercido mi trabajo en una oficina por muchos años, la cual estoy próximo ya a dejar en muy pocos meses a raíz de mi próxima pensión. Pero ha sido cercano para mí porque por muchos años también en el ministerio acompañé a muchos profesionales a entender lo que significa llevar su llamado y su trabajo de manera paralela. ¿A qué me refiero con esto? Para muchos creyentes es difícil entender que tal vez el llamado no es dentro de la iglesia necesariamente ejerciendo un ministerio tiempo completo. Para muchos de ustedes tal vez ese ha sido un gran reto. Para mí lo fue por muchos años, hasta que comprendí que Dios me quería tal vez allí instalado donde estaba, viviendo con santidad el trabajo. Así como se vive con santidad el ministerio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos ustedes han ingresado al reino de Dios para avanzar el reino de Dios. Y el avance del reino de Dios se hace desde los muros de la iglesia hacia afuera. ¿Es eso claro para ustedes? Sean que sean ingenieros, odontólogos, médicos, abogados, mecánicos, bomberos, enfermeras, maestros, amas de casa o amos de casa si toca, o amos de casa si toca. Yo quiero preguntarle a las amas de casa acá, ¿cuántas veces a ti te preguntaron en alguna encuesta, ¿trabajas? Y respondiste, no, soy ama de casa. Si te atreves, levanta tu mano. Muchas gracias por tu honestidad, porque yo espero que este día, si aún piensas así, tu esquema mental de cómo entiendes el evangelio, cómo entiendes la fe y cómo entiendes tu vocación sea transformada, reordenada y reorientada. Pero por igual los demás. Porque trabajar en la casa no es una condena. Es el espacio que Dios te dio para ser sierva o siervo del Señor. Trabajar en una oficina no es una condena. Es el espacio que quizá Dios te dio como ministerio para que allí, coram Deo, delante del rostro de Dios, tú seas su siervo allí avanzando el reino de Dios. Pero voy a hacer algunas prevenciones y algunos señalamientos que ojalá tú tengas muy en cuenta a raíz de esto más adelante en este mensaje. El trabajo es una práctica opuesta al robo. En la mirada bíblica, el fin o la meta final del trabajo no es ni la riqueza, ni el poder, no es la medida del éxito, no es la pobreza tuya ni de otros, porque tal vez no ganas más que otros al compararte. Es ser siervos de Dios en Jesucristo. Esa es la medida final del trabajo que Dios te ha dado. Es ser siervo de Dios allí donde Él te puso. Ni más ni menos. Tal vez pensabas que era hacerte rico o hacerte menos pobre o más poderoso o más exitoso. No lo es. Desde tu cosmovisión bíblica debes ser el ser siervo de Dios allí donde Él te instaló. La mayor riqueza, que no está mal que tú obtengas mayor riqueza a través de tu trabajo, no lo está. Será el medio por el cual tú comas, como dice aquí el texto. El tener éxito no está mal en sí mismo tal vez. Lo que está mal es que creas que ese es el fin último. Eso es solo un resultado. Ser siervo a la imagen y semejanza de Jesucristo es lo que realmente debe ser tu enfoque a través del trabajo.
El trabajo es una gracia especial de Dios. Ese es el enfoque de Génesis. Y el llamado a no hurtar es igualmente la gracia de Dios, la que Él propone para que nos apartemos de la tentación de beneficiarnos de otros de maneras que generan daño económico, emocional y moral, por decirlo menos. Entramos al reino de Dios para avanzar el reino a través de lo que Dios nos ha dado, llámese el llamado, valga un poco la redundancia, hacia los muros de la iglesia o hacia afuera de los muros de la iglesia. No a robar, sí a trabajar. De hecho, quiero reordenar un poco, este es un significado que les voy a proponer de lo que significa ser ladrón. Es a partir de una reflexión muy personal y basándome en algo que nos sucedió hace 1 año y medio en nuestra casa, donde alguien se entró a mitad de la noche mientras no estábamos, pero cuando llegamos aún estaba allí a desordenar nuestra casa, a hurtar, a robar, a escapar, con cosas que para nosotros eran sentimentalmente significativas, que nunca más se pudieron recuperar, si bien su valor económico tal vez sí. El significado que les quiero proponer es que un ladrón es una persona que hace de tu espacio personal, llámese casa, carro, bolsillo o cualquier lugar del cual es tu posesión, su lugar de trabajo por un corto tiempo, para que de manera ilegal, sin permiso tuyo, te haga daño. Eso es un ladrón. Hace tu espacio personal su lugar de trabajo por corto tiempo. Mientras tú trabajas de 7 de la mañana a 6, 7 de la noche, todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado, esta persona decide que tiene derecho por un corto tiempo a hacerse dentro de tu lugar, tu espacio, bolsillo, carro, casa, lo que sea, a tomar por lo que tú trabajaste. Y de paso genera un gran daño. Sí, genera un daño económico, pero genera un daño emocional grande. Trastoca tus principios, trastoca tus valores, porque aún en esos momentos, y se los quiero confesar, cuando a ti te pasa eso, que a muchos de ustedes les ha pasado, uno tiene sed de justicia, de venganza. Ya no vuelves a dormir de la misma manera. Tu vida se trastoca por un corto espacio o por mucho tiempo. Es traumático. Se siente uno violado, impotente, y más cuando acudes a la justicia que no te ampara para nada. Entonces algunos quieren tomar las cosas en sus manos. Te llenas de enojo, difícilmente olvidas eso. Pero finalmente te tienes que tornar a Dios, y ojalá más rápido que tarde, para poder resolver eso en tu corazón. Porque esa persona ha trastocado incluso tu paz espiritual. Así que cuando Dios dice no hurten, es porque quiere proteger a su creación de que tú o cualquier persona le haga daño a otro de esa manera a veces tan irremediable. Ese día en nuestra casa fue nuestra hija, que está aquí sentada, quien descubrió al entrar a su habitación que todo estaba totalmente volteado al revés, tirado, vuelto nada, y de repente dijo: nos robaron. Y mientras estábamos nosotros, ¿cómo así que nos robaron? Escuchamos el golpe de una ventana. O sea que cuando yo me acerqué hacia adentro de la casa, me faltó solo un cuarto por inspeccionar, y ahí estaba el ladrón. Si yo entro, pues probablemente me toca hacer algo, y no me voy a extender en detalles. Sí, porque primero está mi familia. Pero el tema es que esto transfigura tu forma de ver las cosas muchas veces, y tienes que volver a la palabra de Dios.
pero también te pone a pensar, ojalá ese señor encontrara realmente el rumbo correcto de su vida y orientara su vida de una manera que realmente bendijera a otros. Porque así como son tan talentosos para hacer eso, deberían ser talentosos para otra cosa. Y tal vez eso es lo que Pablo está diciendo. Ojo, hermanos, ojo. Algunos de ustedes no están tomando el rumbo que es. Y no les está diciendo que estén robando. Lo que está diciendo es, ustedes tal vez están tan desorientados que se están volviendo vividores, ociosos. No la tienen clara para trabajar como deben trabajar y comer el fruto de su trabajo. Y eso de alguna manera, en muchos casos, puede llegar a ser sinónimo de hurtar. La ética protestante fue construida sobre textos como este, de parte de Lutero, de Calvino, posteriormente, más adelante, Wesley, del cual voy a dar algunas citas. La ética protestante, si ustedes recuerdan bien, fue construida a partir de comprender la gracia de Dios en aspectos como los siguientes. Había una práctica de tener siervos desde un mal entendimiento, esclavos desde un mal entendimiento obviamente de lo que era la palabra de Dios, porque muchos de los esclavistas justificaban el esclavismo sobre principios bíblicos. Tenían una teología armada sobre lo que podría ser el esclavismo a partir de no considerar a algunas etnias como seres humanos, o simplemente por considerar que tenían el derecho divino del esclavismo. Pero de manera antepuesta a eso, gobernantes, y creo que no habrá ningún gobernante que haya abolido la esclavitud que no haya pasado por la cosmovisión cristiana. Solo por nombrar una, Inglaterra o el mismo Estados Unidos. A partir de ver la mirada sobre la palabra, de lo que significaba abusar y dañar y robarle la vida y robarle la dignidad de ser humano y robarle el derecho a vivir una vida justa, es que dijeron, esto no puede ir más. Pero la ética protestante a finales del siglo XV y lo que fue el siglo XVI entendió que también una forma de esclavismo era negar el derecho al trabajo a las personas que talaban la tierra, que cultivaban la tierra, que tenían derecho a poseer una riqueza de lo que estaban produciendo y no dárselo todo a su señor, el gobernante de la región. La ética protestante no fue solamente una postura espiritual, fue una postura también hacia el ser económico y cultural del hombre y la mujer. Fue una postura en ese sentido, de entender que el hombre tenía una posibilidad de cultivar la creación de Dios. En ese sentido es un ser cultural. No estoy hablando de la cultura musical, artística, también lo es. Pero en el sentido de seguir cultivando la creación de Dios, de seguir extendiéndola para el fruto del cual podían comer. En ese sentido, lo que quiero resaltar como primer punto es, bueno, antes del primer punto, es que es sobre la ética protestante, mis queridas hermanas y hermanos, que la clase media creció, o nació más bien. Muchos aquí somos clase media. ¿Ustedes sabían eso? La ética protestante, la mirada teológica hacia lo que podía ser la producción de la riqueza a partir de dignificar al hombre en su mirada delante de Dios, de lo que él hacía como trabajo, dio origen a la clase media, dio origen a una distribución de la riqueza. Y muchos países que abrazaron esa teología, hoy por hoy tienen las clases medias más extendidas. Diego presentaba
a los puritanos que llegaron a los Estados Unidos, introdujeron la teología del trabajo como una base para una sana distribución de la riqueza en ese país. Y así en muchos otros. Pero no me quiero extender mucho ahí. Quiero volver al texto. El texto presenta un primer punto clave para nosotros como creyentes que tenemos un llamado a trabajar delante del rostro de Dios de una manera santa. Y es ser modelo a otros, creyentes y no creyentes. Ser modelo. Este texto es extensivo en ese punto. Tenemos la obligación de modelar el trabajo coram deum a los hombres. Spurgeon decía, el gran predicador del siglo XIX, Spurgeon decía, debemos trabajar como si dependiera de nosotros, pero en el lugar de trabajo debemos orar como si todo dependiera de Dios y darle a Dios la gloria por los resultados. Debemos trabajar como si dependiera de nosotros, orar como si todo depende de Dios y darle a Dios la gloria por los resultados. Esto es parte de una ética para el trabajo que se apalanca en una cosmovisión bíblica. Para ti el lugar de trabajo es una oportunidad para llevar el actuar de Dios en nuestra calidad de siervos, para que ese lugar sea un lugar de adoración y honra a Dios. Que nuestro testimonio brille allí y que al hacerlo brille Dios. No andamos buscando paternalismos de parte de nuestros empleadores por ser cristianos. Más bien lo que debemos hacer es trabajar más duro, más excelentemente, más esforzadamente, más disciplinadamente, más enfocados que los demás, para que nuestro testimonio no sea cuestionado. Porque el testimonio de los demás no hay de qué pegarse para cuestionarlos. Pero el testimonio de un cristiano siempre será cuestionado de cuenta de qué. De que es cristiano. Yo pensé que usted siendo cristiano sería un poquito más correcto para tomar esta decisión. De los demás no se van a pegar de nada. De tu convicción de fe, sí. De ahí la importante fe y vocación. Tu fe debe determinar la forma como tú trabajas. Muchos cristianos a veces se preguntan, como lo dije al principio, ¿cuándo tendré un llamado? Pues tu trabajo o tu lugar de trabajo ya lo es. Y ese es el remache que esta parte de la carta de Pablo está haciendo al creyente. A aquel que tal vez no tiene claro que tiene que trabajar para no ser una carga para otros. De aquel que tiene que trabajar para ser un modelo para otros. Aquel que tiene que trabajar para que el nombre de Dios brille. Cuando dice que nos apartemos de aquellos que insisten en caminar de manera contraria, es un llamado a que quien está haciendo las cosas bien se asegure de brillar en su testimonio. Pero que si tú estás observando que alguien no lo está haciendo, y particularmente algún hermano o hermana de la iglesia, asegúrate de exhortarlo. A veces nos ocupamos solamente de exhortar el comportamiento dentro de los cuatro muros de la iglesia. Es importante exhortar al hermano en todo su comportamiento integral de su vida cristiana. La mayor declaración del testimonio de vida que muchas personas pueden dar en su vida para Cristo, para bien o para mal, es cómo realizan su trabajo. ¿Cómo estás realizando tu trabajo? Porque hay sutilezas en esto. Y creo que algunos, tal vez los que tienen los ojos cerrados en este momento un poquito,
Se van a sorprender. ¿Cuántos minutos, horas pasas en el lugar de trabajo evangelizando? ¿Cuántos minutos, horas pasas en el lugar de trabajo preparando tus devocionales? ¿Cuántos minutos, horas paso preparando mi predicación en el lugar de trabajo? ¿Cuántos minutos, horas ocupo el teléfono, el celular con la línea que es pagada por la empresa? O simplemente los minutos y horas que mi empleador me paga para trabajar haciendo consejería o todo lo anterior. Si tú crees que estás haciendo bonito por hacer eso, estás haciendo feo. Muy feo. Porque a ti no te están pagando en el lugar de trabajo, a no ser que sea aquí la iglesia, o sea una capellanía en el lugar de trabajo, ni por evangelizar, y se los dice un evangelizador, ni por preparar tus devocionales, ni tus mensajes, ni por hacer consejería, te cuenta de un salario que otro te está pagando para que hagas otra cosa diferente. Eso no se llama ser espiritual. Eso, mis queridas hermanas y hermanos, se llama robar. Eso se llama robar. Así de claro. No creas que estás haciendo algo bonito. La estás embarrando. La estás embarrando hasta el punto que te voy a contar una historia. Muchos de ustedes tienen en sus empresas códigos de ética, ¿cierto? ¿Cuántas en sus empresas tienen códigos de ética y conducta? En algunos de esos códigos de ética y conducta hay un párrafo dedicado a algunos de nosotros. No hacer proselitismo ni político ni religioso. Eso no fue hecho realmente porque allí en los lugares de trabajo estaban los budistas, los hinduistas, los taoístas, los animistas, etcétera, etcétera. Fue tristemente porque los cristianos en cada paradita de café, que debería tomar solamente 5 minutos, terminaba 1 hora, hora y media hablando de Cristo. A algunos de ustedes les puede sonar esto chocante. Si en sus lugares de trabajo les permiten eso, nada que ver contigo. Pero si en sus lugares de trabajo hay un código de ética que diga eso, no lo hagas. Porque no solamente estás en rebeldía, sino que estás robándole a tu empleador. Eso sí, yo no te estoy diciendo que no establezcas amistades y busques espacios por fuera para evangelizar y hagas consejería y hagas devocionales, pero no en el lugar de trabajo. No lo hagas, estás robando. No te están pagando para eso. No te están pagando para eso. Y quiero ser muy contundente en esto, porque no solamente no te están pagando para esto, te están observando y probablemente algunos se están quejando y el testimonio de Cristo está siendo dañado. El mayor fruto será que tú seas un siervo en tu lugar de trabajo, pero para lo que te pagan. Y que puedas comer de tu trabajo. Y que ese trabajo pueda durar largamente. Pero qué triste que te hagan un llamado de atención porque estás haciendo lo que no deberías hacer. Te cuenta de creer que estás haciendo algo muy espiritual. Y me perdonan la contundencia con lo que he dicho esto. Pero será parte de la conclusión con la cual terminaré el mensaje. Que es una conclusión un tanto triste. Triste para una persona que, como gerente administrativo en una empresa y que maneja temas de gestión humana, les va a extrañar lo que les voy a decir al final. Y con eso quiero generar algo de expectativa.
El segundo punto es ser mayordomos. Este texto es un claro llamado a ser mayordomos. La mayordomía creo que se explica a través de algunas parábolas, algunos de los ejemplos, sobre todo en el Nuevo Testamento. La mayordomía entendámosla como aquello que yo, bajo un encargo, en condición de siervo, por un señor, me ocupo de volver provechosos los recursos que se ponen a mi disposición. Volver más productivos los recursos, conservar y preservar y cuidar, asegurar todo lo que se pone a mi cuidado. Y si es en el lugar de trabajo, eso tiene que ver con las pertenencias, con los recursos financieros, con las personas, con tantas cosas. Si es en la iglesia, igualmente. Pero ser sobre todo mayordomo significa, si es en el ámbito espiritual, también estar atentos, porque eso sí les pido yo que estén atentos a lo siguiente. Si ustedes tienen el impulso de ser consejero, primero está atento a qué está sucediendo. Por fuera de la oficina, haz la consejería, ora por la persona, evangeliza. Pero sí, está atento a qué está sucediendo, dónde están las necesidades, porque también eso es ser un mayordomo, estar atento a las necesidades en el reino de Dios, donde Él te ha ubicado. Pero aquí ser mayordomos, lo dice, yo creo que bastante claro el texto, es un llamado a manejar los asuntos de manera ordenada, disciplinada, para fruto, a favor de quien te paga y a favor tuyo. La reforma protestante planteó que de alguna manera no somos solo seres espirituales. Como ya lo dije, somos seres que ordenamos nuestra casa. O sea, somos seres económicos. El concepto de economía no es solamente con recursos financieros. Economía tiene que ver con ordenar nuestra casa. Y en ese sentido somos seres económicos. Ordenamos nuestra casa espiritual y ordenamos nuestra casa física. Y el trabajo es parte de ello. Ustedes recuerdan que cuando estaba comenzando la iglesia, los apóstoles y algunos de sus discípulos pidieron que muchos aportaran a la iglesia. Aportaran desde sus economías, desde sus posesiones. ¿Recuerdan una parejita que hizo lo que no era lo debido? O sea, se desorientaron, se desordenaron y cayeron en lo que dice este texto. ¿Recuerdan los nombres de esas dos personas que quedaron para la posteridad? Zafira y Ananías, ¿cierto? No fueron un buen ejemplo, no fueron un buen modelo. Son la antítesis de un buen modelo. Quedaron registrados en la Biblia como aquellos que pretendieron ocultar parte de lo que Dios había puesto en su corazón que dieran. Nuevamente, ¿cómo se llama eso? Hurtar. Ya estábamos teniendo clara, ¿cierto? Sin embargo, ellos pensaban que estaban siendo muy espirituales porque llevaban solamente una parte. Cuando Dios había dicho, vas a llevar todo. No fueron buenos mayordomos. Fueron encargados como siervos junto con otros y resaltaron por no hacer lo que Dios mandaba. Delante del rostro de Dios, coram Deo, no hicieron lo que debían hacer. Porque parte de lo que apartaron, no siendo buenos mayordomos, porque no fueron buenos mayordomos por el 70 o el 75 o el 80% de lo que entregaron. Fueron malos mayordomos por lo que no entregaron. Es como mucho de lo que nos está sucediendo hoy por hoy. Y tristemente se ve palpablemente en los lugares de trabajo. Y en esto quiero decirles, muchos jóvenes creyentes no lo están haciendo muy bien tampoco. En nuestro mundo actual, aceptar un compromiso laboral implica disciplina, compromiso, ir una milla más.
como lo hace una ama de casa. Una ama de casa fiel, como tantas que conozco, no deja la sopita a medio hacer. No deja los pisos a medio barrer o trapear. No deja los closets a medio ordenar. Asegura su casa. Es buena economista. Hace rendir el mercado. Y no es inmediatista. Ella sabe que ese trabajo, si es para toda la vida, es para toda la vida. Benditas sean ustedes, amas de casa. Benditas sean ustedes, porque ustedes sí son las que están modelando. Y le están dando una respuesta al mundo de que el inmediatismo nos está haciendo bastante daño. Hoy por hoy, la frecuencia de renovación en los lugares de trabajo es de aproximadamente en las nuevas generaciones de 1 año y medio a 2 años máximo. No hay un compromiso real, solo con sí mismos. Y aquí les estoy hablando a ustedes jóvenes, sí, les estoy hablando a ustedes. Porque me doy el derecho de hablarles a ustedes después de prácticamente 40 años de trabajo. Yo me doy el derecho de hablarles a ustedes desde la Biblia y decirles que si ustedes están siendo inmediatistas y pensando que el trabajo al cual los han llamado es solamente para que ustedes ganen plata, para irse de viaje al cabo de 1 año y medio, 2 años, piensen si realmente están teniendo un proyecto de vida. Y piensen si realmente desde su discipulado cristiano eso es lo que ustedes deberían hacer. Yo no les estoy diciendo que renunciar al 1 año y medio, 2 años está mal. Lo que les estoy tratando de señalar es las razones por las cuales lo están haciendo. Si es para solamente su provecho y por razones inmediatistas. Porque en muchos casos están dejando a mucha gente tirada. Las universidades están hoy por hoy, y estas son estadísticas reales, a medio llenar. Porque ya no están apostando al estudio la nueva generación, sino al emprendimiento y al dinero rápido, inmediato, para comprarme lo que yo quiero e irme de viaje, entre otras cosas. ¿Eso será parte de una cosmovisión cristiana? La temporalidad, el inmediatismo, no lo creo. No lo creo. Eso es parte de una mirada superficial, de la cual también está sufriendo la iglesia. Una iglesia latinoamericana que tiene 1 centímetro de profundidad y muchos kilómetros de ancho, que obedecen parte a ese tipo de miradas. Personas que se presentan a entrevistas de trabajo, dicen sí, y a las 24 horas, 48 horas no se están presentando ni siquiera al lugar de trabajo. Hay una ética implícita en esto. El orden implica trabajo. El trabajo implica fruto delante de Dios. Y el trabajar de manera disciplinada es la traza de un buen siervo. El que no quiere ese fruto, que no trabaje. Pero la consecuencia será un duro señalamiento a tu forma de hacer las cosas, a tu forma de servir, a tu estilo de mayordomía. El trabajar con ahínco, así sea con un compromiso de mediano o largo plazo, será la oportunidad tuya de exponer una convicción desde tu cosmovisión cristiana, de obedecer a Dios, de honrarlo a Él y hacer de tu lugar de trabajo un lugar de adoración. No de adorar el trabajo, entiéndanme bien, de adorar a Dios en el trabajo. Como decía Wesley, partiendo de mucho de lo que la Reforma trajo en esta disyuntiva de ver el trabajo como un lugar donde, al igual que el mundo eclesial, era un lugar para honrar a Dios. Obtén todo lo que puedas, pero sin dañarte tú ni dañar a otros. Ahorra todo lo que puedas. ¿A cuenta de qué? De no estar gastando en superficialidades y en lo que es mera vanidad.
o liviandad o egocentrismo. Y da todo lo que puedas, fruto de haber trabajado duro y haber ahorrado mucho. Da todo lo que puedas a Dios. Y en tercer lugar, sé siervo en todo. Este último punto obviamente es la recogida de todo lo que he dicho. Pero ser siervo en todo implica dos cosas. Lo primero es, fuera de ser modelo, si estás viendo que alguien no está siendo modelo, exhórtalo, pero exhórtalo como hermano. Y aún si no es creyente, aún así, exhórtalo como hermano. Porque cuenta tu gracia, quizá esa persona se convierta en su forma de hacer las cosas y además se convierta a Dios. Pero también implica que entiendas que no se es menos espiritual por aceptar un llamado en tu lugar de trabajo. A mí me tomó tiempo entender esto. He vivido las bendiciones y a veces las dificultades de ser un siervo bivocacional al interior de la iglesia y fuera de la iglesia. Es decir, un siervo dentro de los muros de la iglesia, un siervo en el lugar de trabajo. Sin embargo, tengo que decirles, y esto es parte de la conclusión que les anticipé ahorita, tengo que decirles con gran tristeza lo siguiente. Tengo gran prevención por tantas experiencias fallidas y negativas, y no solo mías, sino de mi esposa, de personas cercanas, de cómo los cristianos muchas veces no son mi primera opción al momento de una vinculación. De hecho, he descartado a muchos. Porque prefiero negarle a esa persona la oportunidad de trabajo después de darme cuenta de algunos detalles en cómo su narrativa, su discurso me va a llevar a confirmar que va a hacer lo que yo les previne ahorita en el lugar de trabajo. Y a veces son los que dan menores resultados, gastan más tiempo en lo que ya les mencioné. Y yo prefiero negarle la oportunidad a esa persona que el testimonio de Cristo se empaña dentro del lugar de trabajo. Triste o no. Para mí eso es una, perdonen la palabra, una catástrofe. Que el creyente vea las puertas laborales cerradas porque muchos que le antecedieron no fueron un buen modelo de siervo laboralmente, teniendo competencias, porque las tenían. Hoy en mi lugar de trabajo hay 2 personas de las que yo conozco, fuera de mí, que son cristianas, pero de todas, esas son las que más observo. Precisamente para advertirles si caen en esto, que no lo hagan. Pero superan los dedos de mis manos las oportunidades que he tenido que negar por cuenta de esto. Para mí es muy triste, cuando debería ser todo lo contrario. Cuando el testimonio y el modelo de mayordomía en calidad de siervos debería ser tan intachable en la comprensión de lo que significa el trabajo, que deberían ser los que tuvieran las primeras opciones en el lugar de trabajo secular allá afuera. Así que en tono de exhortación, muy al estilo del mismo texto bíblico, por favor, pregúntate si estás siendo siervo en todo o solamente en una parte. Y si este es el momento de reorientar y reordenar la forma como estás trabajando. No sea que al hacer la reflexión encuentres que hay espacios, sobre todo de tiempo, donde has estado utilizando ese tiempo para el cual no te están pagando. Y
que sea este el momento para decir, no voy más con eso. Si me tengo que redoblar en la casa, me redoblo en la casa o en algún otro espacio, pero no en el lugar de trabajo. Vamos a orar. Señor, en primer lugar, darte las gracias por este texto que es uno de los textos fundamentales en cuanto al trabajo, al valor del trabajo en nuestra ética protestante, Señor. Que claramente señala que el que no le da valor al trabajo es más bien que quede privado del fruto y de poder comer de él. Pero guárdanos, Señor, de aquellas formas equivocadas donde justificamos de maneras equivocadas también en lo espiritual cómo usamos el tiempo, cómo usamos también los recursos, cómo damos a veces preferencias a otros por su convicción de fe. Cómo no usamos para lo que nos pagan de una manera correcta, Señor. Pero también cómo a veces cuando, tal vez lo señalaba Wesley, obtenemos todo lo que podemos, pero nos olvidamos de los otros dos puntos, Señor. Y privamos a tantos de tanto. Pero sobre todo, perdónanos, Señor, perdónanos por sabiendo que tú nos estás observando, no hacer lo correcto, para que seas tú el que brille, para que seas tú el que sea exaltado, para que nuestro lugar de trabajo sea también como una especie de altar, donde mientras trabajamos allí te estamos alabando, exaltando y adorando en cada resultado, en cada acción, para tu mayor gloria. Y ayúdanos a ver nuestro trabajo como también un ministerio, un llamado especial, donde allí se están extendiendo las estacas del reino de Dios, Señor. Sin esas dicotomías o esas separaciones donde lo espiritual está acá y allá no es espiritual, Señor. Allá también lo es, porque allá se está extendiendo tu reino. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de que los músicos de pronto avancen, este libro, para quienes quieran ampliar su mirada sobre esto, un libro muy valioso, es tal vez de los libros que yo realmente conservo con cariño, de un teólogo que habla sobre el trabajo, sobre la vida, sobre la vocación, todo apoyado en una mirada bíblica. Vida, trabajo y vocación de Darrell Miller. Lo pueden conseguir en las librerías acá en Colombia. Se lo recomiendo. Les ampliará la mirada sobre esto como ustedes no se imaginan. Muchas gracias, el Señor los bendiga. Claman ángeles.